El alunizaje del Apolo 11 es una de esas imágenes que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿verdad? Un momento que para muchísimos cambió las reglas del juego sobre lo que la humanidad podía llegar a soñar. Y claro, esta es la historia oficial, la que todos conocemos, el relato de uno de nuestros mayores logros, eso de un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Ojo, que esa al menos es la historia que nos han contado. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Y si la historia tiene matices que se nos escapan? Ha pasado más de medio siglo y la pregunta sigue ahí, flotando en el aire. Así que vamos a meternos de lleno a explorar este misterio. Para entender de dónde vienen todas estas dudas, es que es fundamental retroceder en el tiempo. Porque, esto no fue solo una misión de exploración, para nada, fue una carrera y una a vida o muerte. Pensemos en el momento. Plena Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética, enfrentados en una competición brutal por ver quién era el mejor, tecnológica, militar y, sobre todo, ideológicamente. El espacio no era solo un sitio por explorar, no. Era el gran escenario, el campo de batalla simbólico. Claro, en una competición así, con el orgullo de un país y la influencia mundial en juego, fracasar simplemente no era una opción. Cada imagen que se retransmitía era un mensaje potentísimo para el resto del mundo. Y es justo ahí, en esas imágenes tan icónicas, en esos fotogramas que han pasado a la historia, donde algunos empezaron a encontrar, ciertas inconsistencias, pequeños detalles que, para los más escépticos, pues como que no terminaban de encajar. Vale, fijémonos en las sombras. La lógica nos dice que si solo hay una fuente de luz y está tan lejos como el Sol, todas las sombras deberían ser paralelas, ¿no? Pues en varias de las fotos oficiales, las sombras van cada una por su lado. Parecen salir de distintos puntos, como si hubiera varios focos. Vamos, como en un plato de cine. Pero claro, la ciencia tiene una respuesta para esto. La explicación oficial dice que es una mezcla de dos cosas, la perspectiva y que el suelo de la Luna no es plano. Está lleno de pequeñas colinas, cráteres, desniveles, y todo eso junto crea esa ilusión óptica, que hace que las sombras no parezcan paralelas. Y ahora vamos con la bandera. Probablemente el punto más polémico y debatido de toda la misión. La pregunta es sencilla. Si en la Luna no hay atmósfera, y por lo tanto no hay viento, ¿cómo es posible que la bandera parezca que está ondeando? Bueno, pues la explicación de la NASA es totalmente técnica, de ingeniería. Resulta que la bandera tenía una barra horizontal arriba del todo, precisamente para que no se quedara caída. Y ese supuesto ondeo dicen que no es más que el resultado de las arrugas de la tela y de la propia inercia del movimiento que hicieron los astronautas al clavarla en el suelo. Otro punto clave, el cielo. Un fondo completamente negro, negrísimo. En ninguna, pero en ninguna de las fotos oficiales se ve una sola estrella. ¿Cómo puede ser? ¿Estás en el espacio, más cerca que nunca de todo el cosmos, y no se ve ni un solo punto de luz? La respuesta oficial a esto nos mete de lleno en conceptos básicos de fotografía. A ver, la superficie de la Luna y los trajes de los astronautas, con la luz del Sol dándoles de lleno, eran increíblemente brillantes. Para poder sacar una foto sin que saliera todo quemado, blanco, había que usar una velocidad de obturación muy rápida y un diafragma muy cerrado. Y claro, con esa configuración, la luz tan débil de las estrellas, que están a años luz, era simplemente imposible que quedara registrada en la foto. Pero bueno, dejando a un lado el análisis de las fotos, hay una duda que para muchos es todavía más importante, más de base, y es si de verdad era tecnológicamente posible hacer algo así, de esa magnitud, en 1969. Pensemos un momento en la tecnología que tenían entonces. Es que el ordenador que guió al Apolo 11 tenía menos potencia de cálculo que la llave de un coche de hoy en día. Con herramientas que ahora nos parecen de la prehistoria, consiguieron una hazaña de navegación y de logística que es sencillamente alucinante. Hablamos de 384.400 kilómetros. Es una distancia que cuesta hasta imaginar. Y no se trataba solo de llegar, sino de aterrizar con una precisión increíble en un objetivo que se está moviendo. Y, lo más difícil de todo, despegar de allí y conseguir volver a casa sanos y salvos. La historia oficial, por supuesto, lo atribuye al esfuerzo y al ingenio de más de 400.000 personas trabajando a una. Pero la pregunta sigue ahí, en el aire. ¿Fue un logro que se adelantó a su tiempo o fue una historia demasiado perfecta para ser real? Y con esto llegamos al núcleo de la cuestión, al enfrentamiento entre la prueba documentada y una duda que se niega a desaparecer. Un debate que, décadas después, sigue muy, muy vivo. Al final, el tema es que el alunizaje del Apolo 11 es las dos cosas a la vez. Es uno de los logros más celebrados de la historia, un momento que cambió nuestra perspectiva del universo, pero también es una de las controversias más persistentes, una que ha aguantado el paso de las décadas.
Así que todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta fundamental. ¿Qué pesa más? ¿La prueba, aparentemente irrefutable, de un logro monumental? ¿O esas dudas, que para muchos son razonables y que desafían la historia tal y como la conocemos? La respuesta quizá sigue ahí fuera, esperando en el silencio del espacio.